Almas de la oscuridad, permítanme que esta noche los envuelva en el relato de una vivencia que, aún ahora, me hace dudar de la frontera entre lo real y lo imposible. Porque a veces, en la rutina más mundana, se abren puertas a lo inexplicable. Y cuando esas puertas se entreabren, uno ya nunca vuelve a ser el mismo. Esta es mi confesión, mi intento de encontrar sentido en el abismo de lo desconocido. Todo comenzó en una tarde cualquiera en León. Una de esas donde el sol se cuela perezoso entre las cortinas y el aire lleva consigo el eco lejano de la ciudad. Había decidido hacer limpieza en mi viejo smartphone, esa tarea casi mecánica de borrar fotos repetidas, archivos olvidados, mensajes antiguos. Entre la maraña de carpetas y documentos apareció un archivo de audio que llevaba mi nombre y una fecha reciente, pero ninguna memoria ligada a su creación. Fue como si hubiera brotado de la nada, una anomalía digital en mi vida perfectamente documentada. La curiosidad, ese motor de todas las historias oscuras, me nubló el sentido común. Dudé, sí, pero la tentación fue más fuerte. Pulsé el botón de reproducción, y lo que siguió fue una experiencia que no deseo a nadie. El principio fue un silencio denso, interrumpido solo por una estática baja, el ruido blanco de la nada. Imaginé que sería un archivo dañado, un remanente de alguna grabación accidental. Pero entonces emergió una voz que no era mía, ni de nadie conocido. Sonaba lejana y próxima al mismo tiempo, como si susurrara detrás de una pared invisible, como si se filtrara a través de la realidad misma. Puedo oírte. Esa simple frase, esa declaración directa de presencia, me heló la sangre. Lo que tenía que ser un sonido anodino se transformó en una amenaza velada, una invasión a la intimidad de mi soledad. La escuché una y otra vez, buscando matices, intentando encontrar una explicación racional. ¿Podría ser una interferencia, una broma de mal gusto, un fallo de la grabadora? Revisé mis llamadas, mensajes, aplicaciones. Nada. Ningún rastro de actividad extraña. El archivo estaba ahí, testigo mudo de un evento imposible. Con cada repetición, la frase se volvía más inquietante. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Había un matiz de conocimiento, una certeza imposible en esa voz. Era como si alguien, o algo, me hubiera estado observando más allá del alcance de mis sentidos. «Puedo oírte». En los días que siguieron, la inquietud se anidó en los rincones de mi casa. Cada sombra se volvió sospechosa. Cada crujido en la madera me hacía girar la cabeza. Mi teléfono, ese objeto cotidiano, comenzó a comportarse de formas inusuales. Se calentaba sin razón. La batería se drenaba en minutos, incluso cuando estaba en reposo. Por las noches, la sensación de ser observado se intensificaba. No podía evitar mirar de reojo el aparato, temiendo que de su pantalla emergiera algo más que luz. Intenté compartir mi hallazgo con un amigo cercano. A veces, las palabras pueden exorcizar los miedos, pero su respuesta fue una mezcla de incredulidad y preocupación. Me sugirió que estaba estresado, que quizás necesitaba descansar, desconectarme de la tecnología. Pero sabía, en el fondo, que aquello iba más allá de la fatiga o la imaginación. Así que guardé silencio. Era mi secreto, mi condena. Las noches se volvieron interminables. Reproducía la grabación en busca de pistas, de algún detalle que hubiera pasado por alto. Pero la voz era siempre la misma, flotando en la estática, desafiando mi cordura. Comencé a notar otros fenómenos. La televisión se encendía sola, el reloj digital parpadeaba a medianoche, las luces titilaban en sincronía con mis nervios. La realidad se deshilachaba en los bordes. Una noche, todo cambió. Al reproducir la grabación, noté una variación. La voz, aunque igual de etérea, parecía acercarse, como si la barrera entre su mundo y el mío se estuviera debilitando. Esta vez, el mensaje fue más claro, más incisivo. «Sé lo que piensas». Nunca antes el miedo había sido tan tangible. Esa noche no pegué ojo. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que en la penumbra de mi habitación
algo más respiraba conmigo. El aire estaba denso, cargado de electricidad. Los sueños, cuando lograba dormir, eran oscuros, llenos de pasillos interminables y figuras sin rostro. Decidí analizar mi teléfono con más detalle. Revisé las aplicaciones, las fotos, los archivos. Entonces la encontré. Una imagen en mi galería, tomada desde un ángulo imposible. Era mi habitación, sí, pero la perspectiva era extraña, como si la cámara flotara a 1 metro de altura en la esquina opuesta. Yo estaba en la cama, dormido, ajeno a la lente que capturaba la escena, y en la esquina inferior, una sombra. No era una mancha, ni un error de la lente. Era una silueta, difusa pero inconfundible, como el contorno de alguien observando, presente sin ser visto. El pánico me impulsó a borrar la imagen, pero el miedo ya no podía ser eliminado con un simple toque en la pantalla. La sensación de invasión era total. Llevaba mi teléfono a todas partes, incapaz de separarme de él, como si al hacerlo pudiera perder el control sobre la situación. Pero también temía lo contrario, que fuera precisamente ese objeto el portal por donde lo inexplicable se filtraba a mi mundo. Las señales continuaron. Susurros en la estática de la radio, palabras fragmentadas en las llamadas, reflejos fugaces en la pantalla negra del teléfono. Empecé a notar patrones, como si la voz intentara comunicarse de formas cada vez más insistentes. A veces sentía un frío repentino al sostener el móvil, una corriente que me atravesaba de pies a cabeza. Al borde de la paranoia, intenté racionalizar la situación. Busqué explicaciones científicas, leí sobre interferencias electromagnéticas, sobre aplicaciones maliciosas que se adueñan del micrófono. Pero nada encajaba. Ningún experto sabía explicar cómo un archivo podía autograbarse, cómo una voz desconocida podía infiltrarse en mi vida de esa forma. Los foros de Internet estaban llenos de historias parecidas, pero todas terminaban en burlas o explicaciones forzadas. Nadie quería admitir que lo imposible puede, a veces, colarse en lo cotidiano. La última noche, sentí que algo estaba por suceder. La atmósfera era pesada, densa como un líquido invisible. Decidí escuchar el archivo una vez más, como si necesitara enfrentar la raíz de mi terror para encontrar respuestas. Esta vez, la voz no solo repitió su mensaje habitual. Al final, tras un largo silencio, un susurro apenas perceptible, como si se deslizara entre los pliegues de la realidad, llegó a mis oídos. «Estás con nosotros». Ese susurro fue la confirmación de mis peores temores. Ya no era solo una presencia pasiva, una observadora lejana. Era una invitación, o quizás una sentencia. La sensación de ser arrastrado a otro plano, de perder el control sobre mi propia existencia, me invadió por completo. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío cargado de presencias invisibles. Desde entonces, mi vida ha cambiado. El miedo se ha convertido en mi sombra, en mi compañero constante. En cada espejo, en cada reflejo, busco rastros de aquello que me acecha. Algunas noches, al cerrar los ojos, escucho la voz, más cerca que nunca, susurrando palabras incomprensibles. Mi teléfono sigue comportándose de forma errática, como si respondiera a órdenes que no puedo oír. He considerado deshacerme del aparato, alejarme de la tecnología, pero siento que ya es tarde. La conexión se ha establecido, y no depende de un objeto físico. Es como si hubiera abierto una puerta que no puedo cerrar, como si hubiera sido elegido, marcado de alguna manera. A veces me pregunto si estoy solo en esto, si otros como yo han sentido el roce de lo inexplicable en sus vidas, si han sido testigos de señales, de voces que no deberían existir, de sombras que se cuelan en sus fotografías. Quizás todos, en algún momento, rozamos lo desconocido sin darnos cuenta. Quizás, en la era de la hiperconectividad, hemos creado sin querer portales hacia lo que escapa a la razón. Y ahora, almas de la oscuridad, les pregunto, ¿han sentido alguna vez esa mirada invisible, ese susurro al borde del sueño? ¿Han tenido la certeza de no estar solos, aunque todas las puertas estén cerradas y las ventanas selladas? ¿Qué harían si su teléfono,
ese objeto que guarda sus secretos y recuerdos, se volviera la llave de acceso a un mundo que no comprenden. Quizás mi experiencia no sea única. Quizás, en este preciso instante, alguien más escucha una voz en la estática, encuentra una imagen imposible en su galería, siente un escalofrío al sostener su dispositivo. Tal vez estamos siendo observados, estudiados, incluso invitados a cruzar un umbral del que no hay retorno. La lógica y la razón se tambalean ante lo inexplicable. Lo que antes era solo una historia para asustar niños, ahora es mi realidad. Y mientras la noche avanza, mientras el silencio se espesa y la oscuridad lo cubre todo, sigo esperando una respuesta, una señal de que esto tiene sentido. Pero en el fondo, sé que hay misterios que nunca se resuelven y que algunas voces, una vez que se hacen oír, nunca nos abandonan. Así que, si alguna vez escuchan una voz desconocida en la grabadora de su teléfono, si sienten una presencia que desafía la lógica, recuerden mi historia. No están solos. Hay algo o alguien al otro lado de la línea esperando ser escuchado. Quizás, como a mí, solo les diga, puedo oírte. Y entonces, almas de la oscuridad, será su turno de decidir si enfrentan lo imposible, o simplemente apagan el teléfono y esperan que el silencio les devuelva la paz. Pero recuerden, el silencio no siempre está vacío. A veces está lleno de presencias que esperan, pacientes, al otro lado de la oscuridad.